Muy buenas noches, el placer de recibirlos de nuevo en esta idea del sistema bursátil argentino que se llama Compro o Vendo. Y lo hacemos aquí, precisamente en la casa del sistema bursátil. ¡Qué semana, señores! Y hoy vamos a tratar de mover el árbol, vamos a tratar de cuestionar las cosas básicas que hicieron sostener fuerte el mercado de capitales, solo para reafirmar si estamos seguros con nuestras inversiones o si hay que recalcular alguna de ellas. Pero mucho de esta semana fue política. Como es política. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, Claudio. Vamos a trabajar el doble por el faltazo de la semana pasada. Qué bueno. Igual estuviste en Estados Unidos. Estuve en Estados Unidos, muy interesante. Vi mucha gente que está mirando a la Argentina, que no venía al pequeño foro económico que hicimos aquí. Continúa obviamente un enorme interés, mucha curiosidad y muchas preguntas respecto de la sustentabilidad de las reformas actuales. Vamos un ping-pong. Dale. De las cosas que realmente me están, no te digo preocupando, pero miro con atención. Ya que estuviste en Estados Unidos, las elecciones en Estados Unidos, ¿terminan siendo dramáticas para la Argentina o nos vamos a adecuar a cualquier resultado? Yo creo que siempre hay que tener en cuenta que puede haber alguna discontinuidad respecto de la política que viene ocurriendo. Es lo que uno siempre mira, es continuidad o cambio y qué cambio puede haber. Si gana la candidata demócrata no va a haber mucha continuidad, mucha modificación, perdón. Si gana Trump, el problema va a ser de una incertidumbre tan global que no va a ser algo intrínseco a la Argentina. Con lo cual yo diría no te preocupes por algo que en todo caso va a ser general, no particular, ¿no? Bueno, pero puede generar algo sistémico que también los obliga a cambiar, porque si hay un cambio importante en el mundo en eso, van a tener que aflojar en algo. Exactamente. Dicho esto, cuando yo hago esta pregunta a mis amigos que saben más que yo sobre política norteamericana, te responden de dos formas. Si sigue la división de poderes, el Congreso tiene el rol que tuvo históricamente, la Corte también, los gobernadores que son muy influyentes, la sociedad civil, la prensa, esta campaña de Trump que es tan individualista, viste que le hacen primera persona campaña, terminaría con un presidente sentado en la Casa Blanca con las restricciones de cualquier presidente. Tal cual. Con los poderes, pero también con las restricciones típicas de la institución. Primer punto, ¿no? Segunda cuestión, la verdad que el rol de Estados Unidos en el mundo sigue siendo la principal potencia económica, militar, pero el presidente Obama terminó de consolidar un papel mucho más autolimitado de Estados Unidos en los asuntos internacionales. Por eso el rol, por ejemplo, de Rusia en Medio Oriente, o de China en Asia, o en África, ¿verdad? Entonces, este Estados Unidos que toma Trump es un Estados Unidos con un poder estructural y simbólico mucho más limitado el que tenía Reagan, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, yo te diría, ¿va a haber incertidumbre? Sí. ¿Va a ser un desastre? No. No, va a ser más limitado. Pregunta tonta al pasar, pero no sé si tiene sentido. No conozco ninguna pregunta tonta tuya. No, sí, ahora te vas a dar cuenta, ahora vas a conocer una. Porque no sé si finalmente Trump es republicano, no lo sé, pero por eso va la pregunta. ¿A la Argentina o a Latinoamérica le va mejor con los republicanos o con los demócratas? Tiene mucho más que ver con ciclos de crecimiento que con administraciones. Es cierto que tuvimos, por ejemplo, en los 80, una década perdida, con una administración republicana, y lo contrario pasó en los 90, donde hubo mucha modernización con una administración demócrata, pero digamos, cuando miras históricamente, tiene más que ver con lo que hacemos nosotros que con lo que hacen las administraciones. Claro. Sigo por el viaje entonces. Otra de las noticias de la semana que pudo haber afectado, y afectó un poquito en los paneles nuestros, fue Brasil, claro. Lo de Cunha, en este caso. ¿Tenemos que tener miedo a nuevos arrepentidos que logren desestabilizar la zona o ya está más o menos cerrado? Ambas cosas. Yo creo que va a haber otros remesones, porque lo que vivió Brasil fue un gran terremoto y tener los típicos reacomodamientos posteriores, incluyendo al propio Lula. Esto altera la dinámica electoral del 2018. Ahora, me parece que la economía está estabilizándose y con ganas de volver a crecer. Y en la política puede haber, digamos, algún tipo de pequeño cimbronazo, pero la coalición que gobernó Brasil se está reconfigurando. ¿Qué quiere decir esto? Brasil siempre tuvo un presidencialismo de coalición. Partidos que se juntaban, tenían poder en el Parlamento, en las regiones, y te daban la gobernabilidad al que era el presidente. Pudo haber sido Cardoso, pudo haber sido Lula. Con Dilma la cosa se rompió. Con Temer se está reconfigurando, porque Temer fue actor fundamental en la conformación de estas coaliciones. Claro. Entonces, tengo la sensación de que la política volvió a tener una lógica,
a pesar de que individualmente puede haber alguno que obviamente, por cuestiones vinculadas a los escándalos de corrupción, termine siendo afectado. Por lo tanto, ya es un problema de personas, no sistémico. Exactamente. Vamos a la Argentina. Dale. Fuiste protagonista del mercado a través de Adelmo, Ernesto Alaria también forman protagonistas del foro. En el foro yo destaco una cosa, una señal, independientemente del número de las inversiones que pueden venir, no venir, porque eso van a venir si Argentina es productiva, si Argentina es negocio, si no es negocio. Es así. El resto es una señal. Pero a mí lo que más me gustó, y en este caso terminé contento, es que vinieron. Yo organicé acá eventos para que vengan a comprar bonos y no viene nadie. El hecho de que te hayas mostrado y que hayan venido es una señal. Algo de interés debe haber. Totalmente de acuerdo. Hay interés, como te marcaba, veo interés en mucha gente que no ha venido, porque fue un evento exitoso hecho en muy poco tiempo. La dimensión del éxito de este evento no es solamente por la gente que vino, sino que se organizó en 3 meses. Meter en la agenda de un CEO, de un chairman de una compañía como Coca o Siemens o Dow, un viaje a la Argentina. Amamos este país, pero estamos un poquito lejos de Estados Unidos y Europa. No es fácil. No. Bueno. Y por la escala tampoco, ¿no? Es que Exacto. Entonces, tuvo mucho éxito esto, que consolida la reinserción de la Argentina en el mundo, consolida la idea que es un país donde hay muchos negocios por hacer y con una curiosidad que trasciende la importancia de este foro. Ahora, yo te diría 2 cosas al respecto. El ambiente que se vivía, un ambiente de consenso, de diálogo, la gente estaba como pensando en el futuro, la representación de la oposición no fue menor, gobernadores, diputados. ¿Quién faltó? Bueno, faltaron senadores para darle también una presencia completa al Congreso. Estuvo el presidente de la Corte, pero faltaron los senadores. Y faltó el principal líder de oposición, que había ido con el presidente Macri a Davos en enero, y sin embargo faltó cuando el evento se hace en Buenos Aires. Bueno, ahí hubo un poquito de ruido vinculado típicamente a la política local. Lo que me dio más pena, lo digo como argentino y como alguien que mira estas cosas, trato de hacerlos con objetividad, es que en realidad el presidente Macri y Sergio Massa no opinan muy diferente. No, claro. O sea, tienen un 80% de coincidencia en las cosas básicas del corto, mediano y largo plazo, que es la visión que necesitan los inversores para decidirse más rápidamente. ¿Cómo no van a estar juntos por diferencias puntuales, por, digamos, cosas que tienen que ver con la dinámica tal vez electoral del año próximo? Perdimos una oportunidad, en mi entender. Mezquindad política, claro, en ese caso. Claro. Ahora, de ambas partes, no estoy culpando a alguno de los dos. Cuando estuviste en este mini Davos, ¿era la presentación de Argentina o la de un gobierno? Porque el hecho de incluir oposición o eso, creo que estás exigiendo eso, pero la gente, el inversor, percibió ¿vine a Argentina o vine a apoyar un gobierno? La gente decía, este es otro país, lo decíamos nosotros que estando ahí adentro, se respiraba otro clima. Sí, mejor que el viaje de negocios a Angola fue, por lo menos. Por lo menos. O a Vietnam, ¿no? Indudablemente se respiraba un clima donde el país aparecía incluso ante la opinión pública, doméstica e internacional, definido de una manera diferente, ¿no? Ahora, dicho esto, obviamente también hay una pregunta latente en los inversores y es, ¿esta es una decisión, un cambio, una política de un gobierno o de una clase política? La regulación que me ofreces, ¿va a durar 4, 8, 12 o N cantidad de años? Digamos, la duda es si efectivamente hay sustentabilidad en el nuevo entorno. Estoy ansioso con esto. Y ahora le pregunto a Sergio Berestein, en lo personal, sí. A vos te consultan todos y hablas con todos, oposición, de todos lados. ¿Van todos para el mismo lado? Olvídate las mezquindades políticas, las chicanas que son lógicas o lo que fuera. A la larga, ¿la Argentina va para este lado? Cuando escuchás a Massa, Randazzo o lo que fuera. La política pública es el resultado de la oferta y la demanda. ¿Te suena conocido? Oferta... Bienvenido a casa. Bueno, claro, pero es así. El que te da una propuesta de política es porque camina por la calle, lee sondeo de opinión pública, habla con tomadores de decisión y elabora una propuesta. Con lo cual lo importante es si la sociedad argentina, si el mercado, los sindicatos, las familias, los individuos, la sociedad civil, quieren ese cambio, quieren ir hacia una sociedad más moderna, más abierta, más competitiva, más estable. La política reacciona hacia esa demanda. Entonces, dadas esas circunstancias, me parece que la Argentina tiene un núcleo que quiere ese cambio, que todavía está lejos de ser el 100% de la población, está alrededor del 50%, y yo creo que es la responsabilidad nuestra, Claudio, convencer al total de que este es el camino. Está muy bien. Y hablando de esas mezquindades políticas,
más que pensar en el político, te quiero llevar a la sociedad, en lo que percibís de lo que piensa la gente. Cada vez que hay una discusión, mirá lo que hiciste con las importaciones, mirá lo que hiciste con tal cosa, lo toman como una chicana, como diciendo, bueno, quiere sacar ventaja política a uno o de otros por el 2017, y eso les restan votos, la discusión resta votos, o sigue siendo la grieta esta el principal protagonista. No, yo creo que hay un debate abierto respecto de la cuestión de cuánta apertura Argentina puede tener, y en todo caso la pregunta es no el qué, sino el cómo abrís y cómo protegés y cuál es la lógica de mediano y largo plazo. Esto es una gran discusión que todavía no nos dimos. Todavía no nos dimos y yo creo que es crucial, porque aún los que queremos una sociedad más abierta y más competitiva, somos conscientes que hay una cantidad enorme de pymes, algunas recientes, otras históricas, que hay gente que labura 20 horas por día, muy comprometida con su negocio, y que la verdad que si le abrís la economía unilateralmente, la mandás a la quiebra. Es verdad, hablando de poner temas sobre el debate y cerramos la apertura con esto, si te parece. También al mismo tiempo, cuando escuchás, sobre todo por televisión y demás, todos reclamando, da la sensación de que todos le piden al Estado. El Estado tiene que hacer esto, el Estado me tiene que cuidar en esto, y el Estado no te está dando las cosas básicas, seguridad, salud y educación, que es lo básico. Pero, o sea, ¿qué es lo que está percibiendo para mí? Yo percibo, al menos a título personal, diciendo, bueno, pero no se tiene que ocupar todo el Estado. Es un debate también. El que no te da las cosas fundamentales no te va a dar cosas sofisticadas, obviamente. Tampoco se las pediría si veo que si así no me resuelve las cosas básicas. Exacto, yo creo que ahí hay efectivamente una cuestión de prioridades. Ahora, tenemos que pensar en un plan de modernización, de transformación de nuestro aparato productivo, obvio. Al mismo tiempo, las pymes, muchas de las cuales necesitan la protección, generan el 70 y tanto % del empleo. Bueno, sí. Entonces tengamos en cuenta que es muy sensible lo que estamos aquí discutiendo, porque estamos afectando proyectos personales, proyectos colectivos, calidad de vida de la gente, mucho trabajo. Sí, cambios abruptos en las reglas del juego, que muchas empresas hicieron porque antes no había importación, y ahora, si las abrís de golpe, le cambiaste la matriz. Si reclamamos todos nosotros previsibilidad en las reglas del juego, no se las cambiemos a los tipos que generan el 80% del empleo. Tampoco protejamos a sectores que están totalmente, obviamente, generando rentas o cuasi rentas o externalidades negativas al conjunto de la sociedad. Eso es un debate muy serio, ojalá lo podamos dar. Ojalá. Quiero agradecerles, Sergio, a los televidentes. Participaron muchísimo en esta encuesta vía Twitter que hicimos en @comprovendo y habíamos dicho, ¿qué va a ganar en una instancia de bonos? ¿Dolarizados, los que ajustan por inflación o los que son en pesos? A mi sorpresa, ganaron los dolarizados. 50% votó bonos en dólares. Percepción de los inversores. Y después preguntamos sobre acciones. Hay un montón, vamos a seguir con esto. Vamos a darle por lo menos 2 o 3 semanas para tratar de hacer un ranking. Así que ganaron los dolarizados. Vamos a discutir en el programa de hoy si hay que cambiar, no cambiar, si tuvieron razón, si podemos demostrarle que quizás haya otras alternativas de inversión más rentables. Lo discutiremos en el programa. Pero los queremos invitar a un nuevo intercambio, si quieren, entre ustedes y nosotros en la misma cuenta de Twitter, que es: dentro del panel de las acciones, esta semana hubo un divorcio enorme y un sector ganador increíble que fue la construcción. La pregunta es, ¿no va a subir todo o no va a bajar todo? Lo que va a pasar es que vamos a empezar a tener selectividad. Tal cual. ¿Quiénes son los que van a ganar plata, por lo menos ahora? Los que están ligados a la construcción, obra pública, etcétera, proveedores de la obra pública, los bancos, que ganan siempre. Si en este escenario, con estas tasas de interés bajando, lo que sea, son el segmento que viene a ganar dinero, o las petroleras, que con la baja del petróleo quedaron bastante atrás, las energéticas para encarar. Dividimos en esos 3 sectores, usted participa y compartimos, en este caso, una opinión que quizás le sirva a la mayoría, porque si nos adelantamos a lo que va a ser la mayoría, tenemos muchas chances de ganar dinero. Sergio, ¿empezamos el programa? Un placer. Vamos a venderlo de la siguiente manera. Nos va a visitar en la próxima nota José Cia Baserrate. Después vamos a hacer el final con él también para hablar un poquito de la Reserva Federal y qué pasa con el mundo. Vamos a entrevistar a Alejo Costa, estratega de Puente, porque tengo algunos miedos que quiero compartir con él a ver si me los aleja o al contrario, nos hace mover el tablero. Vamos a hablar con Julio Bruni, gran profesor, gran experto en bonos, que con Santiago Roca van a tratar de desmenuzar precisamente esas inversiones. Y después un cierre, ojalá que atraigamos a la gente, un cierre con el mismísimo Sergio Berenstein y José Cia Baserrate. Esto después de la presentación.
La Argentina se conecta con el mundo. El Merval con usted. Es momento de invertir. Piensa en Merval. El mejor vínculo entre sus inversiones y la producción. Mercado de Valores de Buenos Aires. Aeromar Valores. Nuestra experiencia respaldando su futuro. Alternativas de inversión, financiamiento y coberturas en los mercados de valores. www.aeromarvalores.com.ar. Bien, vamos a hablar un poco de lo que es la economía de los Estados Unidos, las elecciones, la reunión del FED y estamos con el especialista, ¿no? ¿Cómo te va, José Sciabba? Muy bien, ¿cómo estás, ¿Bien? Santiago? Bien. Complicado. Sí, como siempre. Pero, ¿vos pensás que antes de las elecciones la reunión de la FED del 2021 podrá marcar una suba de tasa? Yo pienso que no. La FED nos dio a entender que sí. Después las cosas se complicaron, como vos decías, los mercados de acciones y de bonos. Y los de bonos no por la FED, por el Banco de Japón. El Banco de Japón, que se reúne los mismos días, tiene en mente cambiar el esquema de estímulos. No quiere reducirlo, quiere mantenerlo, pero la manera que ha ido filtrando la información ha complicado bastante las cosas. Quiere dejar de comprar o reducir las compras en el tramo más largo de la curva, como para que las tasas largas suban un poco y eso permita a las compañías que invierten en el largo plazo tener rendimientos positivos. Esto es básicamente fondos de pensión, compañías de seguro de vida, y supuestamente va a comprar más en el plano corto y va a bajar más las tasas que ya son negativas. Acomodarse a esas filtraciones, porque no son anuncios, el anuncio va a venir presumiblemente el día de la reunión, ha generado, te diría, toda una incertidumbre y caída de precios en los bonos largos, pero no solo en Japón, sino en los bonos largos en todas partes, incluyendo Europa y Estados Unidos. Entonces tenemos un día donde va a haber definiciones viniendo de dos de las antípodas, digamos, y eso creo que es lo que genera esta situación de mayor nerviosismo que lo habitual. La elección en Estados Unidos es un elemento como para que la FED no tome decisiones muy audaces, y me parece que este otro elemento, este invitado que se coló sorpresivamente, da también mayores motivos como para dejar las cosas como están. Si nosotros nos vamos al viejo mundo, ahí tenemos el presidente del Banco Central Europeo, que también está moderado, no tocó las tasas. Londres también esta semana no tocó las tasas. Tuvimos la reunión, exacto. Ahí está. ¿Y esto es qué? Yo te diría que acá el contraste es entre la expectativa que había 3 semanas atrás, que era de mayor relajación, ya sea en Japón vía el famoso helicopter money o la idea de lanzar dinero por helicóptero, que no se dio, por lo menos no se dio en los términos que se planteaba. En el Banco Central Europeo se esperaba que hubiera por lo menos una extensión en el tiempo del programa de compra de bonos de largo plazo, tampoco se anunció. En la FED había muchísimas especulaciones por cosas que había publicado la FED, y uno podía pensar que eran el primer paso para anunciar alguna relajación. Y la verdad que entonces en esas 3 áreas distintas donde se esperaba más estímulo, resulta que va a haber lo mismo que antes, o quizá alguna novedad que el mercado tiene que digerir y que es de digestión lenta o complicada. Volvamos a Estados Unidos y la inflación. ¿Es preocupante cuando uno marca que puede llegar al 2.1? Yo creo que la inflación hoy no preocupa prácticamente a nadie. A nosotros sí. A nosotros sí, pero no la de Estados Unidos, sino la nuestra, y no porque esté en el 2.1 precisamente. No, la inflación no es el problema. Yo creo que el problema es básicamente ver una situación donde en condiciones normales estaríamos en Estados Unidos, por ejemplo, viendo una aceleración de las variables nominales, seguro, salarios, precios, algún recalentamiento de la economía, y estamos en condiciones cada vez más cercanas a lo que uno llamaría pleno empleo, pero no vemos ninguna señal de desaceleración. Y eso lo que genera es todo un debate acerca de si la estrategia que se pensó hace mucho tiempo y que sigue vigente, que es la de ir subiendo las tasas de a poco, pero sostenidamente para llegar, según la última estimación, al 3% anual, si esa estrategia es razonable o si hay que cambiar a algo que sea mucho más moderado, precisamente porque uno ve la economía funcionando cerca del pleno empleo, pero no la ve recalentándose ni acelerando. Y si uno sube mucho las tasas como piensa, a lo mejor puede generar un efecto no deseado, alguna
recesión o alguna contracción. Y yo creo que ahí está el debate. Pero los brokers están nerviosos porque hay mucha volatilidad en el mercado. Todo el mundo está nervioso porque acá hemos tocado prácticamente todas las variables relevantes. No es solo la discusión sobre la bolsa o sobre la economía americana. Si van a cambiar los valores de los bonos a largo plazo y van a cambiar las tasas a largo plazo, estamos cambiando también la evaluación, porque si algo hacía atractivo a las acciones o le daba un matiz conservador a su evaluación, era en la comparación con el valor de los bonos. Ahora, si los bonos van a valer otra cosa, ahí te diría que momentáneamente casi no hay un refugio. Ahora, después de las elecciones, obviamente que es inexorable, que van a subir 50 elecciones puntos. va a haber, seguro. ¿No? Y 50 puntos básicos, creo que la FED va a subir. La FED antes está evaluando supuestamente 25, y yo te diría que va a depender mucho de quién gana la elección. No estoy muy seguro que si gana Trump vaya a haber suba de tasa. Y no me sorprendería que baje. Hoy no, es una posibilidad. No, digamos, si uno mira lo que dicen las encuestas y si uno proyecta las encuestas estado por estado y calcula de alguna manera el número de electores, eso está dando 70-30 a favor de Hillary. Ahora, si uno la ve a Hillary en el video del fin de semana pasado, tambaleando para subir a su auto, uno entiende que el resultado puede variar y de una manera sorpresiva. Ahora, hablemos un poquito de lo nuestro, ¿no? Este foro que realmente se lo ve de inversiones muy bien, con 1.500 personas y los CEO de las empresas más importantes, bueno, el presidente de Siemens, de Coca-Cola. Bueno, todo esto nos dio un marco especial. ¿Vos ves optimismo para el 2017? Mesurado, había más a fin de año cuando se ganó la elección, pero hemos salido de las páginas del default a páginas o foros que hablan de inversiones y de las cosas que se pueden hacer en la Argentina y se analizan los temas de Argentina. Y yo creo que ese es el avance, haber instalado a la Argentina en un entorno ahora distinto y alrededor de otros temas. En ese sentido me parece muy positivo. Y para terminar, el blanqueo que viene lento, ¿tenés pocas expectativas o tengo las mismas de siempre? Ahora, es posible que haya algunos problemas operativos, sobra el tiempo para corregirlos, hay que corregirlos. José, gracias por haber venido. José Sierra Cerrate pasó con nosotros acá en Compro Vendo. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones, localizá cajeros, pagá todo, recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Trayectoria, solidez y transparencia al servicio de la inversión bursátil argentina. El Merval, Mercado de Valores de Buenos Aires, es una entidad privada que actúa en el contexto económico argentino desde 1929. Gracias, Santiago, gracias a ustedes por esperarnos y necesito confesarles algo. Durante bastante tiempo, todos los que operamos en mercado operábamos con ciertas premisas que estábamos todos de acuerdo. Ejemplo, no van a subir tanto la tasa de interés, si sube será ocasionalmente, las tasas van a seguir bajas en todos lados del mundo, esto va a impulsar a los mercados, sobre todo a los emergentes. Dentro de los emergentes, Brasil y Argentina, las grandes estrellas, sobre todo la Argentina, y los mercados, como vemos en las pizarras, fueron acompañando. Y estábamos todos relativamente tranquilos. Y la confesión es que estoy medio incómodo. Cuando estamos todos de acuerdo en lo mismo, cuando todos tenemos las mismas frases, tengo miedo de estar subestimando alguna variable que nos pueda sorprender a todos. Y cuando estoy medio nervioso, ¿quién va a ser de mi psicólogo? Alejo Costa. Estratega de Puente, muchísimas gracias por venir. Gracias por invitarme, Claudio. Te quedó esa simple responsabilidad de tratar de calmarme. A ver, más que calmarte, creo que lo que te voy a tratar de mostrar es cómo uno puede de alguna manera atacar ese problema. A ver. Creo que, la visión que tenemos nosotros es que hoy por hoy estamos en un terreno no explorado, que no se ha dado en el pasado. Históricamente no hemos visto esta situación en la cual tenés rendimientos negativos generalizados o menores a 1% en una gran gama de activos de renta fija, donde las valuaciones del equity también por eso lucen relativamente altas. Y la gran pregunta es,
¿qué hacer en ese caso? Nosotros la postura que hemos tomado en Puente fue ser relativamente conservadores y armar una estrategia que ante esos escenarios de riesgos nos permita quedar relativamente bien parados. Buscar rendimiento, pero sin buscar demasiado riesgo duration. Y al final del día, la realidad es que uno siempre algún tipo de preocupación va a tener porque algún riesgo vas a tener que elegir. Dentro de esos riesgos potenciales que están ahí afuera, la desaceleración de China, el aumento de la tasa de la Fed, la razón por la cual la Fed puede llegar a aumentar la tasa es porque crece la economía o por el hecho de que la inflación es más alta de lo esperado. Hay que elegir alguno de esos riesgos. Nosotros la postura que tomamos es decir, nos da la sensación de que el miedo de que China se desplome es un poco excesivo, pero sí creemos que hay un riesgo inflacionario latente y hay que tenerlo en cuenta. Y en base a eso estamos armando las recomendaciones. Vamos a pensar en el mediano y largo plazo. Te saco del corto plazo, ¿sí? Ya las jugadas están hechas. ¿Cuánto del mercado puede cambiar la estrategia global a largo plazo las elecciones de los Estados Unidos? Creo que ahí hay un punto que el mercado no ha incorporado completamente. En parte por la expectativa de que Hillary sea la que termine ganando la elección, con lo cual en términos de los precios no está incorporado un triunfo de Trump o está muy parcialmente incorporado. Y en parte por la gran duda de qué implica el triunfo de Trump. Nuestra sensación es que un triunfo de Trump implicaría dos cosas. Lo primero es una política fiscal más agresiva. Eso quizás también esté dentro del plan de Hillary, pero en el caso de Trump es más claro. Y lo segundo es mayores trabas comerciales, mayores, de alguna manera, barreras al comercio internacional. Más costos, por lo menos. Por lo menos. ¿Y qué implica más costos? Los argentinos tenemos la experiencia. Básicamente implica la posibilidad de tener una moneda más fuerte. Barreras o costos comerciales implican la posibilidad de que el dólar sea más fuerte, con lo cual es un contexto de dólar fuerte por esa razón y porque del lado fiscal endeudarse implica mayores tasas de interés también implican un dólar más fuerte. Entonces, resumen, es un dólar más fuerte. El segundo latiguillo que había planteado al principio es Brasil. Todos diciendo, bueno, la estrella por los juicios políticos, bueno, ya pasó. Y también siguen los juicios políticos, siguen hablando todavía algunos arrepentidos, y uno empieza a tener inestabilidad diciendo, bueno, ¿hasta dónde van a seguir cayendo políticos? Y vuelvo entonces con la pregunta, ¿ya se adelantó demasiado el mercado o sigue siendo una gran oportunidad a pesar de todo? Cuando uno mira las valuaciones del equity del lado brasileño, la sensación que da es que hay un pequeño margen adicional, pero relativamente contenido. Y creo que ahí hay dos factores fundamentales. El primero es lo que mencionabas, que es que el riesgo político sigue estando ahí, no queda claro cómo se va a resolver. Temer sigue siendo alguien que de alguna manera está en una situación delicada. Y la segunda es cuán fuerte es la economía brasileña. Lo que uno ve en la economía brasileña es que hay algunos sectores que se empiezan a recuperar, pero hay otros sectores que siguen siendo extremadamente débiles en una economía que también está muy expuesta a lo que hablábamos antes, que es la cuestión internacional. Un sector corporativo apalancado, en el cual si llega a haber alguna sorpresa, el efecto va a ser incluso más notorio. Con lo cual la sensación que le termina quedando a todo el mundo es, ¿Brasil tiene un potencial alto? Sí, lo tiene. ¿Cuánto va a tardar en hacer ese catch-up a ese potencial? Y probablemente varios años. No va a ser el año que viene. Está muy bien. Tercer tema y vamos a la Argentina. Blanqueo. Empezó a ver zonas grises, que sí, que no, etcétera. ¿Hay un número incorporado que el mercado ya se adelantó que iba a venir tanta plata y puede ser un riesgo que no sea tanto o al revés, todavía no está y cualquier número va a ser positivo? Mira, yo creo que el número que el mercado tiene en la cabeza un poco se construye hacia atrás. ¿Cómo? Bajo la expectativa de que el gobierno el año que viene no necesite una gran cantidad de emisión en el mercado externo. Para eso, la sensación que da es que el blanqueo tendría que andar entre los 50 y 60 mil millones de dólares, un poco construyéndolo hacia atrás. Y esa es la expectativa del mercado. Algo abajo de ese nivel, ¿qué es lo que va a implicar? Va a implicar mayor emisión de deuda el año que viene en los mercados externos. Y ahí es donde los inversores se empiezan a sentir un poco incómodos. Ese es el punto, es entre 50 y 60 mil millones de dólares. Y en ese contexto, ¿cuál es tu percepción cuando hablas con clientes, personas, etcétera? No se va a alcanzar el número porque es difícil saber, pero ¿están los precios? En parte creo que sí, que están los precios. Realmente, a ver, lo que se ve ahí es un interés enorme, que realmente hay muchísimas preguntas, en general una expectativa muy favorable, pero también hay un par de riesgos que generan incertidumbre en cuán exitoso puede ser. El caso más claro es el rol que van a tener las provincias, si las provincias van a terminar adhiriendo o no.
porque realmente es una variable fundamental. En los precios lo que uno sí ve es que los bonos argentinos empiezan a tener cierto soporte, principalmente en la parte corta, porque hay una expectativa de que mucho inversor después termine comprando bonos argentinos. Por un tema de no pagar impuestos a las ganancias. Exactamente. La última, que te insisto sobre lo mismo. Hicimos una encuesta con los televidentes, una encuesta que preferían, bonos en dólares, bonos en pesos o bonos con SAR. Y en nuestros televidentes ganó el bono dolarizado, que me sorprendió. Yo pensé que iba a ser más bonos en pesos, quizás tenía un prejuicio al respecto. ¿Tratás de convencerlos o tienen razón? Yo creo que yo hoy por hoy tendría una porción de mi portfolio en pesos. Me parece que justamente volviendo a lo de antes, hay un riesgo en el cual, que también es un riesgo, que es que las cosas en realidad caminen a nivel internacional, que siga habiendo mucha liquidez, que las tasas tarden todavía más de lo que esperamos en bajar, y eso hay que tenerlo en cuenta también. Es parte de los riesgos y eso favorece a las posiciones en pesos. Y a la moneda local. Ahora, dentro de las posiciones en pesos, sí es real que a nosotros la sensación que nos queda es: Argentina sigue siendo un país en el cual la inflación tiene un componente muy persistente, no es fácil llegar a las metas que se planteó el BCRA, que son ambiciosas, y el mercado externo está muy comprador de pesos, está muy comprador, y eso lo que genera es que en la parte de tasa fija tenés rendimientos que para nosotros no son muy atractivos. Nuestra cartera ideal hoy por hoy tiene bonos en dólares de duration de neutral a baja, nos gustan mucho los provinciales, y bonos con SER como el BONSER 21 también de una duration relativamente limitada, pero que pueden levantar y tenés de alguna manera cierta cobertura en el caso de que la inflación termine siendo un poco más alta y que la nominalidad de por sí sea más alta, porque el escenario de FX más alto también probablemente sea un escenario de inflación más alta. Gracias por las ideas. Nosotros vamos a seguir de esta manera. Le vamos a volver las cámaras a Santiago Roca y vamos a seguir discutiendo sobre portafolios. Aeromar Valores. Nuestra experiencia respaldando su futuro. Alternativas de inversión, financiamiento y coberturas en los mercados de valores. www.aeromarvalores.com.ar. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Bien, ahora nos toca hablar un poco de lo que son los bonos, cómo están las paridades, este tipo de cambio, si ha ganado paridad y si ha logrado con este blanqueo llegar a un techo, ¿no? Por eso lo tenemos a Julio Bruni, que es de Arpenta. ¿Qué dice, profesor? ¿Cómo anda? Un gusto estar nuevamente contigo. Bueno, vamos a hacer un repaso primero de los dólares en dólares, de bonos en dólares y los bonos ajustados por SER, y bueno, y los provinciales, que también tiene su atractivo, ¿no? Exactamente. Bueno, cabe recordar siempre de que vos, si tenés una disponibilidad de pesos, con pesos vos podés adquirir títulos en pesos o títulos en dólares. Y si vos tenés dólares, tenés la posibilidad también de comprar los títulos en dólares directamente con los dólares que vos disponés. El recorrido que han dado los títulos en dólares desde la asunción de este gobierno, en especial desde enero a la fecha, ha sido significativa. Teníamos títulos de un mediano plazo y aún hasta los de corto plazo que se empezaron a negociar a la par y se negociaban primero bajo la par, después a la par, y en este momento han tenido una revalorización que tienen una sobrevaluación de un 20% aproximadamente. En este caso podemos estar mencionando al BONAR 2024, al DICA o el bono de descuento en dólares, que si bien es de más largo plazo y un poco las tires están agrandadas porque tienen más tiempo para ser distribuida la utilidad, no dejan de tener un rendimiento muy interesante a nivel internacional. Tengo un corte en el DICA. Sí. El DICA, que es un bono largo, sí, ¿no? De 2038. 2033. Empieza en el 2023 a amortizar y en el 2033 finaliza. Ese se liquida al final, no tiene amortización. No, a partir del 2023
amortiza en 20 cuotas semestrales. En 20 cuotas en 20 semestrales. cuotas semestrales. 2023. 2023. Ya ahí empieza a tener un flujo de amortización, lo cual lo hace también muy ¿Dice atractivo. qué paridad tiene? Y ese, te comento, en este momento está casi en un 116, 117%. Es un bono que pagó intereses siempre, pero una parte de los intereses las incorporó al capital. Entonces tiene un valor nominal de $140 y monedas, y va a amortizarte estos $140 a partir del año 2023 en esos 20 cuotas semestrales. Y te paga una tasa del 8,28% anual, lo cual es una tasa muy elevada, pero el que lo compra va a tener un rendimiento de aproximadamente un 6,50, 6,60, depende un poco los altas y bajas que siguen teniendo como volatilidad un poco los precios de estos títulos, aun cuando es mucho menor a la de los renta variable, que para nada tiene ese Pero tipo de vayamos un poco al 46, ¿no? Ese bono nuevo que también le dio un poco de aire porque los bonos cortos arbitraron con ese bono que también te da una renta del 6%. Exactamente. Bueno, lo que ocurre es que ya nos estamos extendiendo bastante en plazo, cuando a veces uno se posiciona en un instrumento que tiene la certeza, la seguridad de un muy buen rendimiento y de un gran cumplimiento, conviene posicionarse cuanto más tiempo, mejor. Mirá cuánto sigo ganando, por muchos más años. No deja de tener también su riesgo el estar tan extendido. El atractivo puntual, actual, es muy bueno, y su acogida en el mercado fue muy buena, porque también todos estos bonos tienen su mercado y su negociación posible. Lo que ocurre es que este tipo de instrumentos, como han sido emitidos con valores nominales mínimos de $150.000, el pequeño inversor, el que quiere invertir $10.000, $50.000 en una cartera de $100.000, no tiene la posibilidad de acceder, porque es un instrumento que tiene un bocado bastante grande para entrar. Pero su rentabilidad también es muy buena y por muchos años. $150.000. Son $150.000. Ahora, vayamos un poco a lo que es la inflación de nuestro país y cómo en pesos nos cubrimos. Correcto. Bueno, siempre existió un gran menú de títulos en pesos que empezaron ya a partir del 2004 a ajustarse por el SER y ser abonados con el SER más una tasa de interés aplicada sobre el SER. De esos bonos, que existieron muchos y ya muchos se cancelaron, se extinguieron, todavía hoy subsiste uno de los más grandes, que fue el BOCOM PR13 o PRO13, que tiene la particularidad que abona mensualmente una alícuota de capital y los intereses devengados en el periodo sobre ese capital ajustado. Todos los meses se ajusta por la variación del SER correspondiente al mes anterior. Y el SER sabemos que es una réplica del precios al consumidor. En decir que tuvo un periodo achatado mientras el SER se estuvo prácticamente no sincerado, pero con una política actual de sinceramiento del INDEC está la alternativa de una inversión que no es quizás todavía totalmente positiva, pero si la indexación futura refleja las variaciones realmente de los precios al consumidor, al tener un interés sobre eso, podemos decir que tienen una renta positiva. Hoy esos bonos están rindiendo. ¿Cómo tira el vencimiento? El caso del PR13 vence en el 2024, están teniendo un rendimiento del 28%, reinvirtiendo los cupones, y del 27, 26% si uno iría cobrando netamente los cupones que percibe. De los bonos en pesos también hay otro largo, no tan largo, que es el PR15, pero este rinde ya no el SER, sino la Badlar, la tasa Badlar. Y como está bajo la par,
también tiene un rendimiento muy alto del 28%, 29%, lo cual lo hace atractivo. Y tiene pagos no mensuales, sino trimestrales, lo cual también da un buen flujo. De los que quedan y tienen poca negociación, porque el que los tiene en general se los queda, es de los PAR y DISCAN en pesos. Tienen hoy rendimientos como TIR del 27%, pero la paridad de un bono PAR, como rinde un 2,5% de interés, es del 67%, 63%, porque por la vía de la paridad se aumenta el rendimiento. Mientras que el DISCAN en pesos ya tiene una paridad más acorde al mercado, pero sí estos bonos en pesos están cotizando todos bajo la par. Es decir, que tienen el rendimiento del ajuste y de la tasa de interés, pero además de ganar una porción sobre lo que no se compró o no se pagó. Y para terminar tenemos que mirar los bonos provinciales. Bueno, en el flujo de los bonos provinciales tenemos un poquitito de menos liquidez. En verdad, hoy teniendo títulos en dólares o títulos en pesos de estos, si vos hoy los querés vender o vos los querés comprar, tenés mercado todos los días. En los provinciales puede ocurrir que el mercado sea más limitado y entonces tardes un poco más en venderlo si es un volumen significativo. No tienen la liquidez que tienen los otros bonos, pero tienen superiores rendimientos. Y tenemos provincias emisoras como Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, muchas otras provincias, Neuquén, Salta, que tienen muy buenas garantías adicionales, lo cual lo hacen muy atractivo. Y tienen rendimientos superiores a los nacionales. Julio, hemos pasado realmente todos los bonos. En otra oportunidad vamos a tener más tiempo y vamos a seguir hablando de lo que son los bonos. Gracias por haber venido. Julio Bruni de Alpenta pasó por Compro Vendo. Estamos construyendo un nuevo mercado federal. Bolsas y Mercados Argentinos surge de una alianza federal de gran trayectoria para expandir el mercado argentino. Llega para brindar el mejor servicio y la más alta calidad en inversiones bursátiles. Bolsas y Mercados Argentinos, el mercado que la Argentina necesita. Señores, llegamos al momento de cierre de este programa. Hace poco estuve en una conferencia escuchándola y les voy a sacar el factor común de la mayoría de las preocupaciones de esa conferencia con respecto a América Latina y con respecto a la Argentina. La primera, esto de que tengamos tasas negativas en todos lados del mundo, decían muchos de los oradores, trae un condimento especial, un privilegio, un incentivo a quedarse en cash. ¿Y qué pasa si muchos empiezan a quedar en cash? Todos los países con un déficit enorme se tienen que financiar para prestarle al 1 o al 0 o al -1. No te presto, me quedo con la plata en cash. ¿Qué puede pasar? Primera advertencia. Y la segunda con la región. Entonces muchos invirtieron en emergentes. Como invierten en emergentes, quieren invertir en moneda local. Como invierten en moneda local, venden dólares, se posicionan en pesos, por ejemplo. Como se posicionan en pesos, se valoriza la moneda. Como se valoriza la moneda, tarde o temprano va a traer un déficit comercial. Como trae un déficit comercial, no van a terminar siendo sustentables ni productivos, ni competitivos los países emergentes. ¡Wow! Me asustaron. Como yo quedé asustado, como casi todo el programa de hoy, hago el cierre con los mejores. Me escucharon. Ahora la función de ustedes es, no pasa nada, Claudio, esto es re fácil, se resuelve de esta manera. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? El que sabe ser, como todos sabemos, yo escucho. Falta la última parte, ¿dónde se invierte eso? Digamos? Claro. Si lo que estamos financiando son salarios públicos provinciales, es evidente que estás cerrando una historia que uno sabe cómo termina, porque no es la primera vez que sucede. Y en el corto plazo estamos haciendo eso. Estamos financiando provincia de Buenos Aires, gasto público, no importa si es provincial o nacional, que no va a generar en principio la capacidad de repago. ¿Esto qué quiere decir? Que no lo podemos hacer indefinidamente. Lo vamos a hacer un tiempo, seguro, porque creo que forma parte del programa económico hasta la elección del año que viene. Pero es una luz amarilla, si vos querés, muy razonable, y obliga a pensar que el programa, si quiere tener un éxito duradero, en algún momento va a tener que meterle una restricción a este endeudamiento fácil y de alguna manera canalizar los recursos que haga falta hacia algo que le genere al país capacidad de repago en el futuro.
Pepe, no me calmaste mucho con la respuesta, pero le diste un pase político. Sí. Le diste un pase político a Sergio que es, bueno, elecciones o lo que fuera. Se van a tener que esmerar para ganar en el 2017. ¿Tengo que decir algo al respecto? No, mira, primero tenemos el presupuesto esta semana, que se presentó el jueves y que brinda por lo menos una hipótesis de lo que el gobierno tiene en la cabeza. Ahí tenés una moderada tasa de crecimiento, una caída de la inflación significativa respecto de este año. Un reconocimiento del déficit. Un reconocimiento del déficit con un número que asusta, pero más bajo que el de este año. Y me parece con el desafío de orientar las expectativas de los actores, tanto el sector privado como fundamentalmente, y esto es crítico, las negociaciones colectivas. Yo creo que el test que vamos a tener para entender cómo sigue todo este asunto es precisamente de acá a marzo, a ver cómo se procesan tensiones que son inevitables en una sociedad moderna, pero que hasta ahora hay que decirlo, el sector privado en un contexto inflacionario, ¿qué hacía? No tendría a confrontar, tendría en todo caso a validar un aumento de los salarios más o menos consistente con la inflación, pasarlo a precios y que siga un poco, digamos, la bola de nieve, ¿no? Sí, en los casos ríspidos, donde se plantó, tuvo que ceder también porque las consecuencias pueden ser peores en términos de actividad, bloqueos, etcétera. Yo creo que acá hay algo paradójico. El salario real se destruyó en la primera parte del año y se está recuperando ahora. Claro. Se está recuperando ahora en términos reales y se está recuperando gracias a que la inflación va bajando. O sea que si lo que realmente los trabajadores quieren es mejorar su salario real, deberían comprometer al gobierno a la meta del 17, a sobrepasar la meta y a poder ellos arreglar las cifras que el gobierno le está diciendo a todas las partes que firmen, que es 20 o 21. Sergio, y se los planteo a los dos. Vos metiste el tema del presupuesto, buenísimo. Yo leyendo el tema del presupuesto, honestamente los vi a la altura de las circunstancias. Me dio la sensación de que empezamos, después de mucho tiempo, a tener una ley bastante creíble. Y recordemos que una ley de presupuesto es lo que termina volteando a Dilma, ¿no? Entonces, claro, que la importancia de esa como ley. Dicho esto, la repregunta que te hago es, ¿la oposición está a la altura de las circunstancias? Porque van a tener que consensuar, después ves muchas ventajas políticas, chicana política, porque tampoco me conviene que ganes en el 2017 y aprovecho cualquier noticia para hacer un escándalo o lo que fuera. ¿Está a la altura de las circunstancias? Te digo, no solo la oposición política, sindical, de todas las instituciones. Vayamos por partes, porque la clave acá para que se apruebe ese presupuesto es que haya consenso en la Cámara de Diputados y negociación en el Senado. El costo del consenso de la gobernabilidad, ¿cuál fue? El déficit fiscal alto. Sí. Y también el endeudamiento al cual vos, Pepe, te referías recién. Sí. Son los márgenes de maniobra que tenía el gobierno para conseguir que los gobernadores apoyen. No corregir los precios relativos es un costo importante, porque eso distorsiona también la rentabilidad. Si uno evalúa hoy un proyecto de inversión a los precios relativos existentes, a lo mejor va a producir más bienes no transables que los que necesita la Argentina a largo plazo. Es decir, hay una serie de costos de haber elegido un camino político que a lo mejor es el más eficaz en términos de ganar una elección y de conseguir a lo largo del tiempo cambiar las cosas, ¿no? Pero hay un costo, no es gratis, digamos, ir por este camino. El gradualismo tiene un costo. Uno puede pensar que a lo mejor ese costo es inferior a tratar de acortar tiempo, tomar por un atajo y que después te devuelvan, como pasó con el tarifazo con el gas, por ejemplo. No, siempre en política pública uno toma la decisión menos mala. Exacto. Difícilmente tomes la óptima, ¿no? Y esto es un poco lo que estamos charlando. Ahora, el consenso, si no lo tenés, no aprobás el presupuesto, tenés que tenerlo. Yo diría, con los sindicatos y en general con todos los actores políticos, hay espacio de consenso y espacio de confrontación. Y este es un balance complejo y a veces contradictorio y fundamentalmente genera expectativas, obviamente, de incertidumbre en el corto plazo. Te doy el ejemplo, Claudio, lo hablábamos antes en la introducción del pequeño foro económico, el Davitos que tuvimos acá. Sí. Porque ahí había expresiones de consenso. Fueron los gobernadores en una sesión que fue impecable, fueron diputados, yo tuve la oportunidad de coordinar ese panel, socialistas, peronistas, obviamente había oficialistas, también del Frente Renovador, que son los que efectivamente tienen que aprobar el presupuesto, son los miembros de la Comisión de Presupuesto de Hacienda, Comisión de Finanzas, y ahí había un común denominador que hasta te sorprendía. Yo me fui muy optimista de eso. Era una imagen argentina. Bueno, Argentina año verde en algún aspecto, porque no es muy común, y terminás pensando por alguna razón la Argentina es más prolija cuando se dirige
al inversor extranjero que al ciudadano nacional, lo cual es insólito, Eso sí. dado el nivel de populismo, porque en realidad lo que deberíamos garantizar es un país razonable y vivible para los que estamos acá permanentemente, ¿no? Bueno, pero esto más que trata nunca de mostrar la mejor cara. También hay una cuestión de necesidad. Hoy más que nunca necesitas esa plata afuera. Sí, pero la plata creo que fluye igual, Sí. ¿no? Pero lo interesante es que, ¿cómo balanceás la necesaria oposición que tiene que haber en un sistema democrático? Si la oposición no canaliza las demandas que el gobierno no satisface, o los costos de estabilización, Sí. ¿quién lo va a hacer? Tenés el riesgo de que actores mucho más extremos sean los que se fortalezcan de esas demandas que quedan ahí flotando. Con lo cual yo creo que hay que acostumbrarse a balancear confrontación. Igual creo y que se consenso. puede medir esto objetivamente. La Argentina cuando se mete en camisa de 11 varas, ¿cómo sale? ¿Cómo salió con la hiperinflación? ¿Cómo salió también? Explotando. Sí. Este es un esfuerzo en conjunto porque participa el gobierno, la oposición, sí. Salvo la oposición más cerril que de alguna manera nos empuja al abismo y ha querido que salgamos. Y estamos tratando de recorrer un camino sin explosión. Y han participado, la verdad, que todos los jugadores en esta solución hasta ahora. Pongo otro tema sobre la mesa. En esas conferencias que les decía y traté de abrir con esto del cash que mencionaba, había mucho optimismo sobre la región, sobre América Latina y realmente sobre Argentina y Brasil como destacados. Claro. Pero me llamó la atención un orador que dijo, bueno, ¿por qué estoy muy positivo con Argentina? Y empezó a hablar de la Fed, de Brasil, o sea, hablaba de todos menos de Argentina. O sea, la fuente de optimismo es porque no tengo lo que hacer con el dinero, porque para duplicar el dinero en Alemania decía necesito 100 años, para duplicar el dinero en Estados Unidos con la tasa necesito 40 años, en Argentina en 11 años ya lo duplico, porque la incertidumbre política existe en todos lados. O sea, todo el mérito por el cual puede llegar a ingresar plata, hasta ahora no es nuestra, porque no somos ni productivos ni competitivos, sino por contexto externo. Y ahora voy a la pregunta concreta. Ese contexto externo también es tan endeble porque las elecciones en Estados Unidos, el lío político en Brasil, estamos muy sensibles a que cualquier cosa varíe este escenario tan positivo. Sí, pero. ¿Por qué pero? Porque es cierto que siempre tenés incertidumbre y esto es un mundo donde un país pequeño pero poderoso como Corea del Norte te puede generar un cimbronazo en la seguridad internacional, como ocurrió esta semana. Claro que cuando uno mira las tendencias de fondo subyacentes, por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos, ves a Hillary todavía con 60 y pico % de chance de ganar. Es cierto, Trump viene subiendo, bueno, queda todavía 7 semanas, ¿no? Perdón que te vuelva a repreguntar lo que hablamos en la apertura, pero también empezás a cuestionar de la salud. Cuestionar la salud, y por eso los ojos están puestos hoy en el vicepresidente, en Tim Kaine, que fue un muy buen gobernador de Virginia, está siendo un buen senador, un tipo moderado. Y goza de buena salud. Es muy joven y aparte es jesuita, así que alineamos a Estados Unidos con el Papa y ahí estamos todos bárbaros, ¿no? Es un chiste, pero es cierto que hay una situación, digamos, donde los vicepresidentes empiezan a ser vistos porque Trump tiene 70 años. Y fíjate, si no muestra la declaración jurada de impuestos, mucho menos la de salud, ¿no? Quiere decir que hay una mirada puesta en los vices, se complejiza más la carrera presidencial, pero te diría, la tendencia todavía sigue muy clara a favor de Hillary, lo cual te brinda estabilidad, te brinda inercia. En Europa, a pesar de todo el Brexit, ¿qué tenés? Un replanteo de los fundadores de la Unión Europea diciendo, saltamos hacia adelante, es una crisis de crecimiento, sigue las tendencias subyacentes que te generan inercia y incertidumbre. El Brexit ha sido como un despertador, ¿no? Y la gente ha reaccionado tratando de evitar la inercia, de dejar que esto continuara. Es muy importante. Ha sido posible. Entonces yo veo que hay tendencias a la estabilidad que de alguna manera no te generan obviamente anclas, pero sí un cauce más o menos previsible, ¿no? Creo que, José, vos lo planteabas en un programa de ejemplo, lo de Grecia, que tampoco te sirve ser tan rebelde al final, entonces la gente se asusta un poco. Pero el mejor ejemplo es Argentina. Argentina tuvo toda esta indignación y mucho más en el 2001, han pasado 15 años, podemos hacer una evaluación y claramente nos fuimos, si estábamos en Guatemala, para Guate peor, y ahora estamos girando, y la verdad que todo este viaje fue innecesario, costoso, y hubiéramos podido suprimirlo de haber mantenido la cabeza fría un poquito más tiempo y no haber reaccionado como reaccionamos. Momento de conclusión del programa. Yo les planteé y se los dije en la apertura a ciertas incertidumbres para movilizar un poco el árbol a ver si está sólido o no. Después de todo el análisis, después del mini Davos, después del contexto internacional, de todo lo que revisamos, hágame una pequeña síntesis si están tranquilos, si esto es manejable, si realmente los que están invertidos están en un escenario incierto como toda la vida, pero manejable. Cuando vos crees que tenés todo bajo control... Nunca me pasó. ¿No?
Yo te diría, hay que tener un cierto nerviosismo si uno entiende cuál es el juego. Creo que la Argentina está en una condición donde arranca de tan atrás, usa tan mal sus recursos, viene de una posición tan por debajo de su potencial que eso le da una protección. La protección de no estar al máximo, sino de tener un gran resto. Y el mundo está en una posición mucho más frágil. Se han cumplido 8 años de la caída de Lehman y claramente el mundo no ha vuelto a ser lo que era. Y quizás no nos hemos ajustado del todo a eso. Seguimos teniendo por lo menos esa ilusión. Y el mundo ha tomado para otro lado. La recuperación del PBI ha sido plena en Estados Unidos y en muchos otros lugares. Pero evidentemente hay un deseo de volver a un mundo que ya no existe más y que tiene dificultades como una baja productividad, un crecimiento muy lento, este mismo descontento social. Creo que había una aceptación y una armonía sobre el rol que jugaba el sistema económico que ahora está puesto en tela de juicio. La gente no está convencida de que sea un sistema ecuánime, por ejemplo, en Estados Unidos, o que los empresarios cuando ganan plata sea por sus méritos, como pensaba antes, sino porque están de alguna manera arreglados o controlan resortes del poder. Y entonces tenemos una lista de tareas pendientes muy grande y si el crecimiento puede arreglar esto, si se recupera rápido, no es lo probable. Y entonces vamos a tener que seguir por este camino que él señalaba de Europa, de haber visto el problema, recapacitar y elegir un camino sensato. La tentación del populismo y muchos otros cantos de sirena va a estar vigente por mucho tiempo y hay que ver de no cometer ese error. Eso no está escrito en piedra. Amigo Bernstein, usted no trabajó la semana pasada en este programa, nos dejó a nosotros dos trabajando solos, así y que ahora... Y lo bien que hice, subió el rating. Ahora este programa va a bajar por ello. Ahora trabaje y el cierre es suyo. Yo creo que, extrapolando de lo que decía Pepe y poniendo el foco en la Argentina, hay un camino para recorrer que está relativamente desacoplado de lo que está pasando en el mundo. Hay tanto por hacer tan básico. Sí. Esta semana yo hablaba con algunas empresas de infraestructura europeas. Bueno, una muy importante, Siemens, ya anunció una inversión multimillonaria. O sea, ¿cuánto hacía, Pepe, que en Argentina nos anunciaba una inversión de arriba de 5 billones? Sí, además con chance de ejecutarse, porque hemos tenido grandes ajustes. No, yo recuerdo el de Néstor Kirchner de los 20.000 millones. No, bueno, pero estamos hablando de gente seria. Bueno, esto te da como la sensación de que efectivamente, como el mundo tiene tantas dificultades, abriendo un poco la Argentina con sensatez y reglas claras, tenés una oportunidad en esta primera etapa de hacer un catch-up, de capitalizar esta incertidumbre global. Yo creo que el desafío nuestro no es tanto en el corto, sino en el mediano y en el largo. Es para otro programa de discusión, pero pensemos que si las cosas siguen más o menos como hasta ahora, nos podemos encaminar y aprovechar. El riesgo nuestro es tratar de tomar un atajo que no conduzca a ningún lado, a una vía muerta. Si seguimos por el camino principal, habrá que hacer más sacrificios en el corto plazo, pero eso tiene, me parece, un derrotero muy grande hasta volver a estar a un lugar donde uno esté usando sus recursos al máximo y ahí, bueno, sea más difícil abrir el camino. Bueno, dentro de la incertidumbre, por lo menos cerramos un poquito más optimistas. Y muy bueno eso que decías, que es mejor invertir en infraestructura y no en conventos como se hacía antes. Pero por ejemplo, bueno, que la o en Dragones. En Dragones no vale la pena invertir. O en Dragones. Muchachos, muchísimas gracias por compartir este programa hoy. Nosotros nos reencontramos el próximo domingo en esta idea del sistema bursátil argentino que se llama Compro Vendo.